Agradecemos a Ambry Genetics por patrocinar la traducción al español de este podcast. Bienvenidos a la serie de podcasts de CGA IGC, que les trae el Comité de Educación de CGA y que es posible gracias al apoyo generoso de nuestro patrocinador, Linsight. Cada episodio busca ofrecer una discusión a fondo sobre datos emergentes, desafíos clínicos y perspectivas únicas en el mundo de los cánceres gastrointestinales hereditarios. Antes de comenzar, les recordamos que el contenido de este podcast no sustituye el consejo, diagnóstico o tratamiento médico profesional, y el contenido refleja la opinión experta en el momento de la grabación. Sigan escuchando para saber más sobre el presentador, el invitado y el tema de este episodio. Asegúrense de saber más de nuestro patrocinador en linsightlabs.com, es decir, LINSIGHT labs.com. Hola y bienvenidos al podcast CGA IGC de 2025. Soy Emma Kill y seré su anfitriona hoy. Tengo el placer de presentar a las doctoras Jing Liu y Nicole Edison, quienes nos hablarán sobre el riesgo de cáncer ginecológico en el síndrome de Lynch y los datos que impulsan los cambios en las guías de la NCCN. La doctora Liu es oncóloga médica en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center y la doctora Edison es ginecóloga en la Universidad de Chicago. Ambas se especializan en el cuidado y manejo de pacientes con síndromes hereditarios de predisposición al cáncer, como el HBOC y el síndrome de Lynch. Quiero pasarle la palabra a la doctora Liu y a la doctora Edison. ¿Podrían presentarse brevemente y contarnos su rol en su institución? Mi nombre es Jing Liu. Soy oncóloga médica ginecológica en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York. También dirijo nuestro programa de cáncer ginecológico heredado y mi enfoque es tratar a mujeres con cánceres ginecológicos, así como asesorar a todos los pacientes sobre riesgos hereditarios, enfocándome en cánceres ginecológicos. Y yo soy Nicole Edison. Soy ginecóloga en la Universidad de Chicago y soy ginecóloga benigna, así que no trato a personas con un diagnóstico real de cáncer. Pero me concentro en la patología ginecológica benigna y en la prevención del cáncer en pacientes con cáncer hereditario. También hago cirugías de reducción de riesgo y terapia de reemplazo hormonal. Genial, gracias a ambas. Primero quiero nivelar y asegurar que todos nuestros oyentes estemos en la misma página. Vimos un cambio bastante significativo en las pautas de la NCCN el pasado septiembre con respecto al manejo del riesgo de cáncer ginecológico y las recomendaciones quirúrgicas para las personas con síndrome de Lynch. ¿Podríamos repasar brevemente esos cambios? Claro, Emma. Creo que debemos mirar un poco hacia atrás a la evolución de las guías durante los últimos 5 años. Saben, creo que hace 5 años aconsejábamos a nuestras mujeres sobre el riesgo ginecológico de forma muy general. Solíamos decir que existe un riesgo mayor de cáncer de endometrio y de cáncer de ovario. Deberían considerar una cirugía de reducción de riesgo en algún momento, pero no demasiado pronto y probablemente no antes de los 35 o 40 años, dependiendo de su deseo de tener hijos. Realmente había muy poca orientación, por lo que estoy muy contenta de que la NCCN y otras pautas se estén enfocando más en los cánceres ginecológicos y haya una creciente conciencia de ellos y cómo asesorar al respecto. Creo que es maravilloso. Incluso se incorporaron en el título este año, lo cual es genial. Creo que comenzando alrededor de 2020, hace unos 5 años, hubo una mayor apreciación a nivel internacional sobre el riesgo específico del gen para el síndrome de Lynch y que no todos los genes son iguales. Sé que esto comenzó inicialmente con el cáncer de colon, pero estamos empezando a entender eso más y más para los cánceres ginecológicos, tanto uterinos como ováricos. Así que alrededor del año 2020 fue cuando muchas directrices dejaron de ser generales solo para el síndrome de Lynch y comenzaron a ser más específicas del gen. Y creo que el cambio principal con los cánceres ginecológicos fue una especie de comprensión de que el PMS2 potencialmente tenía menos riesgo tanto de cáncer uterino como ovárico. Incluso fue controvertido en ese momento si había un mayor riesgo de cáncer de ovario y si se debía hacer una cirugía de reducción de riesgo. También había algo de comprensión sobre el MSH6 con quizás un riesgo ligeramente menor de cáncer de ovario. Pero el año pasado, en el otoño de 2024, vimos algunos cambios importantes en las pautas y creo que todos son cambios positivos y están generando mucha conversación. Pero estoy muy contenta de que hagamos este podcast para entender los matices y ayudar a asesorar a nuestras pacientes a través de ellos. Así que creo que una de las cosas más importantes que se introdujeron en las pautas, además de las recomendaciones específicas de cada gen, fue también esta idea de cirugía por etapas, de la que sé que la doctora Edison va a hablar más.
más. Esto es algo que hemos estado haciendo en la práctica y discutiendo con nuestras pacientes. Pero fue genial ver que las guías incorporaban esto y creo que es importante entender sus matices. Y lo que entiendo por cirugía por etapas es hacer potencialmente una histerectomía para quitar el útero y luego una salpingectomía para quitar las trompas, pero dejando los ovarios y extirpándolos potencialmente en una fecha posterior, más cerca de la menopausia. Creo que la cirugía por etapas es importante porque da más opciones a nuestras pacientes, pero también se puede adaptar para que realmente se ajuste a los riesgos específicos del gen. Y hubo una especie de ida y vuelta sobre exactamente qué edades considerar esto para qué genes, pero creo que al final de todos los cambios en el otoño, el consenso de las directrices fue que MLH1, MSH6 y MSH2 tienen un riesgo muy alto de cáncer uterino y la histerectomía debería considerarse un poco antes que el PMS2, pero el riesgo de cáncer de ovario varía. Creo que MLH1 y MSH2 siguen siendo el de mayor riesgo y el más temprano. MSH6 quizás un poco después y en MSH6 creo que el enfoque de cirugía por etapas es el más apropiado. Y luego PMS2 con menor riesgo de cáncer uterino y ovárico, pero aún así se podría considerar una cirugía reductora de riesgo cerca de la menopausia. Creo que esa ha sido la mayor evolución. También se incorporó más lenguaje sobre la terapia de reemplazo hormonal, así que creo que en general son cambios muy buenos que dan más opciones a nuestras pacientes. Pero es muy importante entender los matices de los datos que rodean esto para poder aconsejar bien a las pacientes. Así que quiero hablar un poco sobre la cirugía por etapas. ¿Puede contarme sobre los datos que llevaron a esta decisión y por qué esto podría ser beneficioso para las pacientes que hacen esta cirugía por etapas? Así que el enfoque de cirugía por etapas realmente proviene de los datos de BRCA y es algo que se está realizando en pacientes con mutaciones germinales BRCA1 y 2, ya que existe una evidencia científica bastante sólida que sugiere que la lesión precursora de su serie tradicional de cáncer de alto grado es en realidad la trompa de falopio. Y la idea es que si se pueden extirpar las trompas de falopio temprano, se puede obtener algún beneficio con la prevención del cáncer de ovario, pero también posponer esa menopausia quirúrgica. Y estamos viendo datos epidemiológicos muy prometedores de Canadá, Estados Unidos e internacionalmente, aunque los grandes ensayos clínicos todavía están en curso y no han reportado resultados. Así que esto se está adoptando en el síndrome de Lynch, pero tenemos menos datos. Creemos que el origen de los cánceres de ovario en el síndrome de Lynch es diferente. Creemos que están más relacionados con la endometriosis, proviniendo potencialmente de tejido endometrial ectópico. Así que la justificación biológica para hacer la autoextirpación me parece un poco menos sólida. Y también tenemos menos datos clínicos. Muchas de las pacientes con síndrome de Lynch fueron incluidas en estos estudios. Lo que les digo a mis pacientes es que la cirugía por etapas es un enfoque muy atractivo, pero la autoextirpación para el síndrome de Lynch es realmente oportunista. No tenemos buenos datos que demuestren que realmente previene el cáncer de ovario, pero si ya ha terminado con la maternidad, no es perjudicial hacerlo. Y de hecho estamos recomendando esto para muchas mujeres sin predisposición hereditaria al cáncer, solo como un procedimiento oportunista. Pero el beneficio real de reducción de riesgo para el cáncer de ovario es desconocido, y por eso esta es una advertencia muy importante que hay que enfatizar al asesorar. Pensé que era una idea interesante. Cuando se realiza una histerectomía, por la razón que sea, nunca se dejan las trompas. Creo que es difícil saber, ¿sabe? ¿Estamos extirpando las trompas porque estamos realizando la histerectomía o es para también influir en el riesgo de cáncer de ovario? Mi impresión fue que estamos realizando la parte uterina para proteger contra el cáncer de endometrio, pero particularmente para MSH6. El beneficio de mortalidad por extirpar los ovarios se puede ver un poco más tarde. Y entonces, si se puede posponer esa menopausia quirúrgica, se puede hablar con ellas al respecto porque extirpar los ovarios en realidad no es una cirugía mayor. En sí misma, suele ser una cirugía de unos 45 minutos. Las pacientes suelen estar de pie al día siguiente. Es más por los efectos secundarios lo que nos preocupa. Lo interesante es que uno piensa, bueno, si se están quitando los ovarios, pero no hay daño realista en dar terapia de reemplazo hormonal al menos hasta la edad de la menopausia natural. Bueno, ¿por qué someter a alguien a 2 cirugías? Y hay algunos datos que sugieren que incluso con terapia de reemplazo hormonal todavía puede haber una disminución de la calidad de vida por la menopausia quirúrgica. Creo que esa es una pregunta muy difícil porque esos estudios no tienen en cuenta. ¿Cómo están prescribiendo la terapia de reemplazo hormonal? ¿Qué dosis les están prescribiendo?
porque en mi experiencia real encuentro que si usted está, no sé si quiero usar la palabra agresivo, pero si está siguiendo a alguien muy de cerca para la terapia de reemplazo hormonal y no solo haciendo una solución única para todos, que los pacientes generalmente están muy satisfechos después de la duoporectomía y se les puede dejar bastante libres de síntomas. Pero creo que la consideración sobre dejar los ovarios por más tiempo es una preocupación sobre la calidad de vida y quizás no perder nada con el riesgo de mortalidad por cáncer de ovario. Quiero hacer una pregunta de seguimiento sobre esto porque creo que en CGA muchos de nosotros somos gastroenterólogos, asesores genéticos. ¿Puede contarnos un poco sobre cuáles son esos riesgos de la menopausia quirúrgica y cómo está prescribiendo esa terapia de reemplazo hormonal? Los riesgos de la menopausia quirúrgica, que creo están cubiertos en las guías, son el riesgo de osteoporosis o disminución de la densidad ósea. El estrógeno también es realmente importante para la salud vascular, por lo que aumenta el riesgo de morbilidad cardiovascular. Y creo que también hay potencialmente algunas preguntas sobre el estado de ánimo, el impacto neurológico, el riesgo de demencia que realmente no sabemos, pero todavía está ahí y también la función sexual porque el estrógeno puede ayudar principalmente con la humedad y la flexibilidad vaginal, pero luego también hay algo de producción de testosterona en los ovarios también que puede llevar a la libido y luego a los síntomas vasomotores. Así que creo que es una mezcla de riesgos médicos y luego problemas de calidad de vida del paciente en los que estamos pensando. Si damos terapia de reemplazo hormonal, particularmente a través de un parche o un gel, por lo que se administra por vía transdérmica y es solo estrógeno, no se observa necesariamente un aumento del riesgo de coágulos sanguíneos. Esa es una de las cosas que nos preocupa. Y tampoco hemos visto con la terapia de reemplazo de estrógeno sola, a menos que se tome durante mucho tiempo, como 20 años después de la menopausia, un riesgo realmente significativo de aumento del cáncer de mama. Es la progesterona lo que realmente provoca el mayor riesgo de cáncer de mama con la terapia de reemplazo hormonal. Y no es algo que se deba dar si a alguien ya le han hecho una histerectomía. Ahora, ¿cómo está aconsejando a estas pacientes sobre estas nuevas pautas? Estoy pensando en las pacientes que han estado en nuestras clínicas durante varios años y a las que se les dijo una cosa, y ahora con estos cambios, quizás se les diga algo diferente. Sí, Emma, es una gran pregunta. Hablamos mucho sobre cómo conciliar estos cambios con el enfoque que hemos estado usando. Entonces, en términos generales, lo que les digo a las mujeres con MLH1 y MSH2, y quiero ser muy clara en que sigo considerando a estas dos juntas. Sé que los cambios en las pautas en otoño recomendaron inicialmente que las pacientes con síndrome de Lynch asociado a MLH1 pudieran retrasar la BSO hasta los 50 años, pero quiero ser clara en que creo que los datos, especialmente los de la base de datos prospectiva del síndrome de Lynch, que es lo mejor que tenemos, realmente todavía demuestran un riesgo incrementado de cáncer de ovario para MLH1. Sí, es ligeramente menor que el MSH2, pero es mayor que el MSH6 y sí comienza a aumentar por encima de la tasa poblacional antes de los 50 años, por lo que me alegré mucho cuando las directrices cambiaron eso para que fuera muy parecido. Entonces, para MLH1 y MSH2 les digo a nuestras pacientes que el riesgo de cáncer de endometrio es muy alto, un riesgo de por vida de hasta 50%, y ese riesgo comienza a aumentar en los 40. Y si ya terminaron de tener hijos, creo que es razonable considerar una histerectomía reductora de riesgo alrededor de los 40, comenzando en ese momento. Y creo que es razonable considerar una BSO para la prevención del cáncer de ovario en ese momento y luego tomar la terapia de reemplazo hormonal. Así es como aconsejo y repasamos los riesgos y a veces les muestro las curvas y los datos. Y si no están listas para hacerse la BSO y quieren aplazarlo, entonces recomiendo al menos extirpar las trompas y luego hacer una BSO un poco más tarde. Pero mi recomendación inicial sigue siendo considerar hacerlo en el momento de la histerectomía, al menos para MLH1 y MSH2, porque el riesgo de cáncer de ovario sigue siendo bastante alto, además del riesgo de cáncer uterino. Para MSH6 es un poco más matizado, porque no quiero que la gente olvide que el riesgo de cáncer de útero sigue siendo muy alto y es nuestro gen más común asociado al cáncer de útero. Y ese riesgo sí aumenta en los 40 y puede ser tan alto como MLH1, MSH2, sino más alto. Y creo que es realmente importante recomendar la histerectomía reductora de riesgo, seguir considerándola alrededor de los 40 y no olvidarla. Pero aquí es donde el riesgo de cáncer de ovario es menor. Hay un rango grande.
es variable en diferentes bases de datos. Diré que la base de datos PLSD tiene números un poco más bajos, pero publicamos una cohorte de MSK que muestra que todavía vemos cáncer de ovario de aparición temprana en MSH6 e incluso en algunos portadores de mutaciones PMS2. Así que creo que todavía somos bastante conservadores al decir que hay un riesgo mayor de cáncer de ovario, pero como parece ser un poco más tardío en su aparición, es razonable hacer una cirugía por etapas aquí y tal vez esperar para hacer la BSO hasta que esté más cerca de los 50. Aunque si alguien quiere hacerse la BSO antes y tomar terapia de reemplazo hormonal, está bien. Y aquí es donde la historia familiar realmente juega un papel, porque MSH6 puede ser un poco matizado. Y luego PMS2, el riesgo de cáncer de útero sigue siendo mayor que el de la mujer promedio. Podría ser de hasta un 20% de riesgo de por vida, pero ese riesgo sí comienza a aumentar un poco más tarde. Así que creo que está bien esperar para hacer la histerectomía reductora de riesgo más cerca de los 50, aunque algunas mujeres ya terminaron de tener hijos, quieren hacérsela antes de los 50. Y creo que eso todavía debería estar bien. Espero que las pautas no limiten a las mujeres a hacerse la histerectomía antes si lo eligen, pero sí creo que está bien esperar hasta los 50 para hacer la BSO para PMS2, y eso también depende de la historia familiar. Ahora estamos asesorando, si alguien no quiere hacerse una BSO, no hay antecedentes familiares de cáncer de ovario, tal vez el riesgo con PMS2 no sea tan alto, pero algunos de los estudios y algunos datos estadounidenses todavía muestran que hay un riesgo, así que todavía lo recomendamos, pero probablemente más cerca de la menopausia. Doctora Edison, ¿es similar a su práctica? Sí, creo que es muy similar a la mía, especialmente para MLH1, MSH2. Realmente enfatizo que sí, el riesgo de cáncer de útero es alto y la gente se centra en eso, pero la histerectomía se hace más para evitar su experiencia con eso, no necesariamente por un beneficio de mortalidad. Y el cáncer de ovario es realmente el cáncer que nos pone nerviosas, donde incluso si el riesgo es menor, quizás no podamos curarlo. Así que tiendo a centrarme en eso con ellas para discutir realmente la BSO y tener una larga conversación sobre la terapia de reemplazo hormonal. A veces, para ciertas pacientes, comenzamos en el quirófano. Les pongo el parche de estrógeno justo en el momento de la histerectomía. Si hay que hacer eso o no es cuestionable, pero creo que para algunas pacientes es tranquilizador. Eso no es algo que queramos que tengan que creer que simplemente tienen que sobrellevar después, sino que considerar realmente su riesgo de cáncer de ovario es una parte importante de su salud general. Creo que para MSH6 es interesante. No he tenido muchas pacientes o las pacientes que he tenido han sido diagnosticadas un poco más tarde. Entonces, si vienen a mí y tienen 45 años, creo que es necesario que necesariamente hagan una cirugía por etapas. Potencialmente no, pero creo que especialmente si se van a hacer una histerectomía muy cerca de los 40 y creemos que podrían ser 10 años, y ciertas pacientes son mucho más reticentes sobre la terapia de reemplazo hormonal y la menopausia quirúrgica que otras y su historial familiar parece estar bien. Entonces les hablo de esa opción. Ahora me pregunto cómo cambiarían estas recomendaciones para alguien que tiene antecedentes de cáncer, particularmente antecedentes de cáncer colorectal, que ya fueron operados. Ya, ¿hay consideraciones sobre el tejido cicatricial y el tipo de operaciones repetidas en esa área? Cuando estaba revisando las guías y mencionaba, sabe, se puede considerar hacer la parte de la histerectomía con potencialmente una colectomía y luego sabe a esas pacientes que realmente quiero que vuelvan por sus ovarios. No, creo que sería una conversación un poco complicada para mí de tener con ellas. Creo que hay formación de cicatrices. También es para la oforectomía para reducir el riesgo. Hay mucha preocupación por obtener suficiente tejido circundante. No es solo quitar los ovarios, sino obtener un buen margen. Y me preocupa que los planos queden un poco borrados después de una posible colectomía y cirugía reconstructiva para ello. Así que en esos casos, realmente intento debatir cómo será la terapia de reemplazo hormonal saludable y también discutir los riesgos de una cirugía repetida de potencialmente lesión intestinal, lo que más nos preocuparía, pero también nuestra capacidad para hacer la cirugía como queremos de forma completa. Doctora Edison, es un gran punto. Y creo que es importante que los oyentes recuerden que si a una mujer con síndrome de Lynch le diagnostican cáncer de colon, es una buena oportunidad para hablar de cirugía concurrente y hacer la histerectomía reductora de riesgo y la BSO al momento de la cirugía de cáncer de colon para evitar estos problemas futuros. Para las pacientes que están un poco aprehensivas con la cirugía y la terapia de reemplazo hormonal, ¿hay otras herramientas de cribado de cáncer que esté discutiendo con sus pacientes y qué opina de ellas?
Se ha reflexionado mucho sobre cómo podemos predecir el cáncer de ovario. Creo que cuantos más datos obtenemos, más nos alejamos de la ecografía y el CA-125. Y soy muy clara con mis pacientes de que no hay evidencia de que esto cambie la mortalidad por cáncer de ovario y probablemente tampoco la estadificación del cáncer de ovario. Si van a hacerlo, nunca les digo que no pueden hacerlo, aunque quizás nos movamos hacia eso en algún momento, pero debe hacerse al menos cada 6 meses. Nunca comenzaría antes de la edad de las recomendaciones de extirpación. Y doy todas esas advertencias de que esto es probablemente más para su propia ansiedad que para que nosotros detectemos algo. Leo ecografías, así que me parece interesante. El CA-125 lo he visto fluctuar mucho en estas pacientes, así que creo que solo causa ansiedad, y es muy difícil que sea predictivo cuando son premenopáusicas como la mayoría de estas pacientes. Lo más importante que creo que discuto con estas pacientes es la prevención, sobre lo que podemos hablar en las guías sobre las píldoras anticonceptivas, qué papel tienen en ello. Hay evidencia bastante sólida en la población promedio de que para el cáncer de endometrio y el cáncer de ovario, no solo el seroso que pensamos con la salpingectomía, que el anticonceptivo hormonal es eficaz, reduciendo el riesgo en al menos 50% para los ovarios y durando décadas. Así que eso es más lo que quiero asegurarme de que mis pacientes hayan considerado la protección contra el cáncer de ovario y endometrio más que la detección. Me haré eco de eso y solo diré que no tenemos una buena detección. Incluso las biopsias endometriales, que no son tan divertidas para nuestras pacientes, no son tan precisas. Hemos hecho estudios internos viendo a pacientes diagnosticadas con cáncer, con síndrome de Lynch, a las que se les hicieron biopsias endometriales el año anterior, y la concordancia no es buena. Necesitamos mejores métodos de detección, creo. Y hay algunos estudios nuevos realmente prometedores que analizan cómo muestrear más cerca del útero y los ovarios y muestrear nuevos biomarcadores que son muy interesantes. Hasta que tengamos mejores datos, creo que los mejores datos para la prevención de cánceres ginecológicos y el síndrome de Lynch siguen siendo lamentablemente la cirugía. Y por eso creo que eso debería ser parte de la asesoría. Pensando en la cirugía, ¿cuáles son las opciones? Sé que hablamos de mínimamente invasivas. ¿Cómo se ve esto para aconsejar a las pacientes? A menos que haya alguna otra patología subyacente, fibromas extremadamente grandes o una enfermedad adhesiva realmente grave. Esto debe hacerse de forma mínimamente invasiva. Por lo general, eso significa seguir entrando por el abdomen a través de varias incisiones pequeñas. Llenamos la barriga de aire y tenemos puertos que nos ayudan a trabajar con instrumentos más pequeños. Puede ser la paroscópica o la paroscopia asistida por robot, y eso solo nos da una vista un poco mejor control de riesgo. Pero para la paciente es básicamente la misma recuperación. Así que la cirugía en sí, si no hay otras circunstancias atenuantes como endometriosis, fibromas, probablemente dura alrededor de 1 hora y media. Y cuando estamos dentro, hacemos una vigilancia exhaustiva de las superficies peritoneales para asegurarnos de que no estamos viendo un mayor riesgo de un cáncer de ovario oculto. Y también toma algunas muestras de lavado pélvico. Y luego hacemos la parte de la histerectomía generalmente, lo que significa extirpar las trompas, el útero y por lo general el cuello uterino. Algunas pacientes, en otros casos, pedirán conservar el cérvix, pero especialmente en pacientes con riesgo de cáncer de endometrio, puede quedar tejido dentro del cérvix. Por lo general, recomendamos la histerectomía total. Los ovarios son más o menos opcionales, y esa es la parte en la que hablamos de hacer potencialmente una resección un poco más grande del tejido que rodea los ovarios para asegurarnos de que estamos alcanzando todo el tejido ovárico. Verificamos después casi siempre para asegurar que no hay mayor riesgo de lesión vesical mediante la cistoscopia, solo introduciendo una cámara en la vejiga y luego cosiendo puntos que se disuelven en la parte superior de la vagina. Y por lo general, la longitud vaginal puede variar 1 centímetro o 2, pero no es algo que la paciente note clínicamente. Después puede haber dolor moderado los primeros 2 o 3 días. Quizás necesiten algo más fuerte que Motrin o Tylenol, pero luego es solo cansancio, dolor y no levantar peso para la histerectomía. Así que normalmente les digo a las pacientes que no levanten objetos pesados durante 4 a 6 semanas, dependiendo de la paciente y su riesgo de hernia y cualquier preocupación que tenga sobre la cicatrización del manguito. Las pacientes generalmente volverán al trabajo dependiendo de cuál sea su trabajo. Si es remoto, como lo es gran parte ahora, podrían volver en 1 o 2 semanas. Si están de pie todo el día, podría ser más como 6 semanas.
pero realmente tras los primeros días pueden hacer cosas normales en casa. Si no toman opiáceos, pueden conducir. Es sobre todo que no quiero que estén de pie todo el día si tienen un trabajo agotador para dejar que el manguito sane bien. Para concluir, ¿hay algún otro punto o cosa que usted sienta que es importante que nuestra audiencia sepa sobre pacientes con estos riesgos? Desde el punto de vista de la especialidad de obstetricia, aunque ya no la practico, he notado en mi campo que los asesores genéticos suelen ser mucho mejores en esto, pero la importancia de realizar la prueba de detección de portadores o simplemente la detección para la pareja de una paciente antes de que estén planeando tener hijos y tener esa charla. Tengo residentes que vienen a mi clínica y casi todos ellos, esa es información nueva sobre BRCA y el síndrome de Lynch, lo que me da ansiedad. Así que para las pacientes más jóvenes o los hijos de sus pacientes que quizás no estén considerando estas decisiones más grandes sobre la cirugía, solo sepan que al planificar su familia, sus parejas se están haciendo pruebas para evitar el riesgo de una posible deficiencia constitucional de reparación de desajustes. Yo diría que estoy muy feliz de que las pautas en este podcast y otros realmente estén hablando sobre el riesgo ginecológico en el síndrome de Lynch, porque no se quiere olvidar que para muchas mujeres un cáncer ginecológico es el cáncer índice que conduce al diagnóstico del síndrome de Lynch, y ese puede ser el probando de toda una familia. Y por eso es muy importante hacer más estudios, colaboración internacional para aprender sobre estos cánceres, especialmente el cáncer de ovario, porque es muy raro, para que realmente entendamos el riesgo específico del gen, cualquier diferencia entre poblaciones, cómo afectan las exposiciones ambientales a esto y cómo podemos aconsejar mejor a nuestras pacientes. Creo que es muy importante que si ve a una paciente con sospecha de síndrome de Lynch por su historial de cáncer personal o familiar, incluso si las pruebas de IHK o MSI no son consistentes con Lynch, realice la prueba de línea germinal, porque encontrará variantes patógenas, especialmente a veces creo que con MSH6. Así que creo que a veces es fácil mirar la patología del tumor y pensar, de acuerdo, genial, podemos marcar esa casilla y seguir adelante. Pero si algo no cuadra, tómese el tiempo extra para remitirlos para pruebas germinales. 100% sabemos que las pruebas de IHK-MSI con varios mecanismos no son perfectas para el cáncer ginecológico. Gran parte fue diseñado para el colon y otros cánceres gastrointestinales, y estoy totalmente de acuerdo. Y creo que hay un movimiento hacia una evaluación germinal más universal y pruebas germinales en el cáncer de endometrio por exactamente esta razón. Así que eso es maravilloso. Genial. Bueno, gracias a ambos por su tiempo. Realmente aprecié escuchar sobre sus roles y toda esta experiencia que tienen. Y estoy de acuerdo en que las cosas están cambiando para nuestras pacientes, especialmente las mujeres, en cuanto a cómo las vamos a aconsejar y manejar su riesgo ginecológico. Y realmente me gusta que haya más datos y más atención puesta en este tema. Y con esto terminaremos nuestro cuarto podcast de la serie de podcasts, CGA-IGC de 2025. Por favor, revisen nuestra serie de colaboración de investigación que terminó en mayo y estén atentos a cosas adicionales que llegarán este otoño. Gracias.